Un viejo líder de una tribu, en una ocasión hablando con uno de sus nietos, le confiesa diciendo, dentro de mí hay dos lobos. Uno es negro y representa la maldad, el odio, la amargura, la inmoralidad. El otro es blanco, representa el amor, la paz. Y sabes, pelean uno contra otro dentro de mi ser. Pero esta lucha no es solamente mía, sino está dentro de ti y dentro de todos los seres humanos. El niño se va y reflexiona sobre lo que le había dicho su abuelo. Y más tarde regresa y le pregunta, oye, abuelo, ¿quién ganará esa lucha? Y el abuelo le contesta, el lobo que más tú alimentes. Dentro del ser humano hay una lucha. Mi pregunta es, ¿este cuento refleja la realidad de esa lucha? ¿Es bíblico los principios que se presentan en ese cuento? ¿Saben? No solamente hay un enemigo allá afuera, sino que hay un lobo aquí adentro, dentro de nuestro ser. Y yo te invito a ir a la Escritura y ver qué es lo que Dios nos dice sobre eso que hay en nosotros, que es llamado en la Escritura la carne. En Romanos capítulo 8 nos habla un poco sobre algunas características de esa carne. Lo llama la naturaleza, también la naturaleza pecaminosa. En otras ocasiones se le llama la concupiscencia. Y en el capítulo 8, versículo 5, nos dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Cuando hablamos de la carne, en su sentido físico, se refiere al cuerpo humano, a la parte externa nuestra. Para que estemos claros, no voy a estar hablando de la carne en esos sentidos. Como cristianos creemos que Dios creó el cuerpo y él mismo viene a ser el templo del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por lo tanto, el cuerpo no es algo pecaminoso, no es algo malo en sí. Fue dado por Dios.
Cuando decimos que la carne es como un lobo que transita por los rincones más profundos de nuestro ser, nos referimos a la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro, que es llamada, como dije en la Biblia, la carne, la concupiscencia. Y esa naturaleza toma dominio de nosotros, de tal manera que nos obliga y nos induce, más bien nos induce hacia el mal, porque la decisión, si somos cristianos, la tenemos en nuestras manos, de darle cabida al Espíritu. Cuando decimos que la carne influye en nuestro ser, estamos hablando en el sentido moral, significa todo lo que en nuestra mente y corazón se opone a Dios. Y en los primeros versos de ese capítulo 8 de Romanos vemos cómo opera esa naturaleza pecaminosa y cómo también podemos triunfar sobre este enemigo espiritual. Veamos algunos puntos relacionados con la carne que debemos conocer para poder vencer a este enemigo espiritual. Cuando la carne domina en nuestro ser, nos lleva cautivos a pecar y comienza su dominio por los pensamientos. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en la satisfacción de sus deseos carnales. Ponen su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas pasajeras, en satisfacer sus deseos antes de hacer la voluntad de Dios. En satisfacer su ser, en buscar su beneficio, en buscar mi derecho, mi gusto, mi preferencia, mi conveniencia y mi gloria, pensando en qué es lo que me da placer, felicidad. Y ese darle cabida a la carne en nuestros pensamientos nos lleva a una hostilidad sutil contra Dios o a una rebelión abierta contra Él. Pensar en las cosas de la carne nos va a llevar a ignorar las necesidades de otros, a buscar solo nuestro beneficio. Y si por el contrario, en algún momento dado buscáramos ayudar a otros, en ocasiones, en lo más profundo de nuestro ser, estamos tratando de sacar algún provecho de ello, tal vez de reconocimiento o de beneficio a los nuestros, mis familiares, mis amigos, o tratar de tener poder y control sobre aquellos a los cuales ayudamos. Cuando la carne domina, comienza por la mente y nos lleva a darle prioridad a nuestros deseos, a los deseos carnales, antes de la verdad de la palabra, antes de la verdad y de la ley de Dios. Y eso nos lleva a amar lo que no debemos de amar. Eso nos lleva a nuestros sentimientos, a que amemos lo que debemos de odiar y a odiar lo que debemos de amar. Amamos el pecado. Vamos de lleno a amar al pecado y a odiar la ley de Dios. Odiamos la vida recta y pura, calificándola de, ay, eso es algo aburrido. La iglesia, algo soso. Algo, lo bueno es la vida loca. Eso es divertido. Eso sí que es placentero. Cuando la carne domina, influye ahí en nuestro corazón y nos lleva aferrado, nos aferra a nuestras adicciones y nos lleva a odiar nuestras responsabilidades y deberes. Adoramos nuestros ídolos y aborrecemos todo lo que representa al Dios verdadero. Por ejemplo, nos puede llevar a amar el dinero
y el dinero por sobre todas las cosas. Y eso trae una serie de males a nuestro ser. Porque dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nos dice que el dinero es lo malo, sino el amor a ello. Entonces la carne busca que amemos el dinero, pero primero nos pone en la mente la necesidad del dinero. Pensamientos en torno al dinero que van en contra de los pensamientos y de la palabra de Dios en torno a este recurso que Dios nos da para que vivamos, para que nos sustentemos, para que podamos bendecir a otros. No, pero la carne nos juega sucio en ese sentido. Y cuando la carne domina e influye en nuestros deseos, ahí en nuestro comportamiento, y terminamos, como Pablo lo habla a los Gálatas, terminamos practicando las obras de la carne, que van en contra de los deseos del Espíritu. Y allí en Romanos capítulo 5, versos 19 al 21, nos dice que las obras de la naturaleza pecaminosa de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Influye en nuestros pensamientos, en nuestro sentir y en nuestra conducta, llevándonos a esto. De tal manera que nos lleva, como Pablo le dice a los romanos, a la muerte. Esa naturaleza carnal nos lleva a la muerte. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Pero la mentalidad pecaminosa es muerte. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La mentalidad pecaminosa, la carne, no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Lo que busca es violentar la ley de Dios. Y hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva a eso, al mal. Y es importante conocer eso. Porque nuestro enemigo quiere que no lo sepamos, que lo ignoremos, que vivamos como que no existe, para él cada día más y más ganar terreno en nuestro ser. Pablo describe esa lucha interna en el capítulo 7, versículo 15. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí, la carne. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice Pablo.
¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Él nos libra del dominio de la carne y del pecado de nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, primero, ninguna condenación hay para nosotros. Lo dice ahí en Romanos 8. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Nos libra de las consecuencias eternas del pecado. Pero no solo eso. El estar en Cristo dice que por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya el pecado no domina en mí. No solamente la obra de Cristo me libra de la condenación y ya no tengo más condenación, sino ya no hay más poder del pecado y de la muerte sobre mí. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, pero sin pecado, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ya no tenemos que practicar el pecado, porque estamos en Cristo. De manera que en Cristo el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No puede dominar nuestros pensamientos porque tenemos la mente de Cristo. No puede dominar nuestro corazón porque en nuestro corazón le hemos dado cabida a Jesús. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que ha venido a morar en nuestro ser y a transformar nuestra vida y nos ha dado la capacidad de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, no de la carne. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, como Jesús le dijo a Nicodemo. En cambio, el que es nacido del Espíritu puede vivir una vida dominada por el Espíritu. Puede dejar, no que un lobo blanco domine, sino que la paloma blanca, que representa al Espíritu Santo, domine nuestro ser y nos haga pensar conforme a la palabra y nos haga amar lo que Dios quiere que amemos y nos haga actuar conforme a la ley de Dios. Esa lucha que presenta Pablo en el capítulo 7 no debe ser la realidad de un cristiano. La carne no es la que debe tener dominio en nosotros para poder esclavizarnos al pecado, no. Eso debe ser algo de nuestro pasado, no de nuestro presente ni de nuestro futuro. Porque en Cristo hemos sido liberados de practicar el pecado. No significa que como seres humanos somos perfectos, ni que en nuestra carne no todavía esté esa carne, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestro ser, pero no debe tener dominio. No debe tener la prioridad. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a perecer. Miren cómo dice Pablo en el versículo 9 del capítulo 8. Sin embargo, ustedes, ¿quiénes ustedes? Los cristianos. No viven según la naturaleza pecaminosa.
Eso no debe ser nuestro distintivo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está vivo, está en ustedes, es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, tenemos una deuda, y es la de vivir una vida en el Espíritu. Para vivir una vida en Espíritu, tenemos que dejar que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Jesús oró por sus discípulos diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo obra en nuestra vida en la medida en que tú y yo dejamos que esta palabra more en nuestra mente, more en nuestro corazón y podamos aplicarla en nuestra vida. La oración tiene que ser algo fundamental, porque es a través de la oración le damos cabida al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y la oración no se convierte en un mecanismo para que Dios alinee sus deseos a mis deseos, no, sino que yo alinee mis deseos a sus deseos, a su voluntad. Entonces terminaremos orando como Jesús. Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta enfermedad, pasa de mí esta necesidad, pasa de mí este conflicto, pasa de mí todas estas vicisitudes, todo este mal, toda esta prueba, pasa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, Señor, pasa de mí esta enfermedad, pero que no se haga mi voluntad. Cuando el Espíritu domina, nuestro enfoque es entonces que se haga la voluntad de Dios. Y amamos lo que Dios ama. Amamos su palabra. Amamos estar con Él. Amamos estar en la iglesia y compartir con los hermanos. Y ser un canal de unión, de paz, cuando el Espíritu Santo domina, ya no se ven manifestadas en nosotros las obras de la carne, sino que se ve manifestado el fruto del Espíritu. Y en Gálatas 5, allí Pablo les habla a los Gálatas sobre lo que produce el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, le dice Pablo, es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es paciencia. El fruto del Espíritu es mansedumbre, es humildad, es fidelidad, es dominio propio. Cuando permitimos que sea el Espíritu de Dios y no nuestra carne, eso es lo que va a dominar. Eso es lo que se va a reflejar en nuestra vida. En cambio, si vivimos conforme a la carne, vamos a perecer. Y se van a manifestar las obras de la carne y nos van a llevar a la muerte. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En una ocasión se le dijo a una de las iglesias: has perdido tu primer amor. Y es porque amabas a Dios, pero ahora no lo amas. Entonces damos cabida a la carne, al mundo, a nuestros enemigos, a Satanás. Y nos llevan ¿qué? A una vida que no da fruto. Nos lleva a las obras infructuosas de las tinieblas.
Pero nosotros como cristianos tenemos que más bien reprenderlas, no practicarlas. Pero para eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que domine sobre nuestra vida y nos dé la victoria en Él. Te invito a que examines tu corazón, examines tu vida. Tu vida sin Dios, ¿a dónde te lleva? A vivir una vida de esclavitud al pecado que te lleva a la muerte, que te lleva a una condenación eterna. Cuando ya tienes en Jesús aquel que nos libra de la condenación eterna. Y si estás en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. El poder del pecado ya no tiene injerencia en nosotros. Ya no, el pecado no tiene que dominar nuestra vida. No tenemos que practicar el pecado, porque el Espíritu Santo entonces viene a morar en nosotros. Te invito a que le des la oportunidad a Dios de entrar a tu corazón. Y si eres cristiano, te invito a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Oremos. Padre Celestial, delante de ti estoy. Te presento a cada una de las personas que van a estar expuestas a este mensaje. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo trabajando en su ser, de tal manera que ellos puedan dar cabida a tu Espíritu Santo, puedan aceptarte, oh Dios, en su corazón, al aceptar a Jesús en su vida, puedan aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, para que el Espíritu Santo venga a morar en ellos y le pueda dar la verdadera libertad, que es la de vivir para ti. Señor, y si hay algún cristiano que ha escuchado este mensaje, yo te invito a que tu Espíritu Santo siga trabajando en su corazón y que no sea presa fácil del enemigo que lleve en su interior, sino que tú les des victoria por encima de Satanás, que está afuera como león, por encima de la carne que está como un lobo dentro de él, tratando de tomar dominio. Que podamos, Señor, vivir vidas victoriosas en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vive en victoria para la gloria de Dios.